Psicofisiología del poder. Como hemos visto, la percepción hace su aparición como resultado de la interacción entre el campo neuronal y el continuo tiempo-espacio, que también hemos llamado campo cuántico, la cual origina un patrón de interferencia que es una distorsión muy compleja de ese continuo. En este capítulo se postula que la dicotomía material-conciencia es falsa. Lo único que existe es la conciencia en diferentes niveles, desde la contenida en el continuo tiempo-espacio hasta la conciencia que se manifiesta en las interacciones de dicho continuo con el campo neuronal. La conciencia en el continuo espacio-tiempo es la conciencia pura. La conciencia en la interacción entre ese continuo y el campo neuronal es la experiencia perceptual. Basándonos en estos dos principios, esbozaremos la psicofisiología del poder, el cual es mayor mientras más cerca pueda situarse la conciencia individual respecto a la conciencia de unidad. Psicofisiología de la conciencia. No existe mayor poder que el de la conciencia. Esto es así porque la conciencia unitaria es el punto primero y último. La conciencia no emerge de la actividad cerebral, ni es el resultado de la morfología de la energía, ni de la distribución de los campos físicos. Cualquier manifestación material tiene a la conciencia en su base. Si en el primer momento, o punto de origen de todo fenómeno, hay actividad consciente, entonces la conciencia coexiste en todo, pero su nivel varía según la complejidad del sistema involucrado. Hay diferentes niveles de conciencia, desde la que existe en un electrón hasta la conciencia particular de un ser humano evolucionado. Pero sea cual sea su nivel, todo tiene conciencia. Estamos acostumbrados a dividir el universo en dos categorías, la materia y la conciencia. Pero de hecho solo existe la conciencia y lo que solemos llamar materia es realmente conciencia. Eso sí, la complejidad de la conciencia se corresponde con la complejidad de la materia, y la complejidad de la materia depende de la organización de sus elementos y de su número. Por esta razón, el universo, considerado como un todo, es la forma más compleja de conciencia, y lo que conocemos como una partícula elemental es la conciencia diferenciada, más simple que existe. Incluso el sustrato del que surge la partícula elemental, el continuo del espacio, es conciencia, pero en su estado más fundamental, sin divisiones ni cambios. La distorsión de este continuo, provocada por el cerebro, se manifiesta como el mundo de la percepción con toda su complejidad, riqueza y cambios. El origen de la percepción es esa conciencia que existe en el continuo del espacio. El contenido de la percepción, por el contrario, depende de la complejidad y de la organización de esas distorsiones en el continuo del espacio. Puesto que el cerebro humano es el sistema que tiene una mayor capacidad de distorsionar ese continuo, el contenido de la percepción humana, pero no su origen, depende de la complejidad del cerebro. El aspecto más paradójico del proceso de complejificación es que su nivel superior imita el estado fundamental del continuo del espacio. O sea, el cerebro humano, que comenzó su evolución distorsionando ese continuo, regresa al estado puro del continuo cuando alcanza la cima de su evolución. Por esta razón, la conciencia de unidad está en el comienzo, en el estado puro del continuo, y en el fin, en el cerebro que lo imita. El poder está directamente asociado al grado de unificación. Esta es la razón por la que un verdadero líder de la conciencia es el que puede alcanzar la conciencia unitaria, traspasar los estados intermedios de distorsión del continuo. El mundo que percibimos es similar para diferentes cerebros humanos, porque la distorsión del continuo producida por ellos se apoya en organizaciones anatómicas parecidas.
La evolución ha dado origen a organizaciones cerebrales similares capaces de distorsionar el campo cuántico de formas análogas. El conjunto de todas estas distorsiones retroalimentan dicho campo y crean un hipercampo real que contiene las experiencias perceptuales de todas las especies. Actividades cerebrales menos estandarizadas, asociadas con operaciones abstractas, incorporan distorsiones más diferenciadas al hipercampo. La identificación de la conciencia individual con diferentes niveles del hipercampo acerca o aleja a la conciencia individual de la unidad. Un ser humano capaz de vivir todos los niveles del hipercampo es como si fluyera en la conciencia colectiva y recibiera directamente la influencia de la misma. El poder depende de la perspectiva de esta identificación. La sensación de familiaridad que emana de un líder en conciencia de unidad proviene de su capacidad de incorporar la experiencia de la especie en la suya propia. Esta incorporación es consecuencia de la identidad de la conciencia del líder con la del hipercampo. El poder de influir y de guiar depende de su identificación y de su capacidad de modificar el hipercampo en la dirección adecuada, en sintonía con el atractor extraño que algoritmiza el futuro ideal del hipercampo. El atractor extraño del futuro ideal de una organización del hipercampo es el nivel homeostático óptimo en que esta organización satisface su destino. El atractor extraño del futuro ideal del hipercampo. Un atractor extraño es un concepto matemático que define un sistema complejo. Esta definición es de tipo algorítmico. Consideremos un sistema complejo no periódico y oscilatorio como la actividad electroencefalográfica. A primera vista, algunas de sus oscilaciones son caóticas y no pueden ser reducidas a un algoritmo. Sin embargo, al someter las oscilaciones características del electroencefalograma a un análisis de Fourier, se observa que, a pesar del aparente caos, hay un sistema de modulación que se puede estimar que es el origen del electroencefalograma. Un atractor extraño, en este caso, sería la estructura matemática que define este origen. Pero un atractor extraño no es solo una definición o un algoritmo matemático. Describe un sistema físico, orgánico o consciente que actúa como sustrato o guía. Un ejemplo de atractor extraño es el punto omega del que habla Teilhard de Chardin, o cualquier algoritmo capaz de unificar la actividad cerebral. Si usamos una metáfora literaria, un atractor extraño es el subtexto cuyo significado más allá de las palabras solo es aparente para los que tienen el mismo nivel de conciencia que el autor del texto. Este nivel de conciencia es la guía y el origen del texto. Quien comprende el subtexto no necesita el texto. Quien comprende el significado no necesita las palabras. Quien coge el pájaro no necesita la red. Quien llega al puerto no necesita el barco. El concepto de ideal futuro debe ser entendido en el contexto de un funcionamiento consciente en un nivel elevado de inclusión y en una duración expandida del presente, es decir, desde la perspectiva de una conciencia que funciona en las proximidades de la conciencia de unidad. Este nivel es el equivalente de la perspectiva de un universo multidimensional en el que las dimensiones temporales de los niveles previos se transforman en niveles espaciales atemporales. De forma análoga, desde un punto de vista tetradimensional, el tiempo en la tercera dimensión es espacio. La expansión de la duración del presente nos permite vivir en el presente el futuro de un sistema menos expandido. El futuro ideal de un sistema de n dimensiones y con una duración breve del presente coexiste en la presencia temporal de los sistemas de n más 1 dimensiones en los que está incluido.
Por esta razón, el futuro ideal de una organización del hipercampo existe en el presente de dicho hipercampo, o mejor, en el presente de un ser capaz de interactuar con el nivel adecuado del hipercampo. Esta capacidad depende del grado de sinergia del campo neuronal, que depende, a su vez, de los niveles de coherencia y densidad de información en que funciona el cerebro. El líder auténtico de la conciencia, capaz de reconocer y fortalecer la dirección de un desarrollo adecuado del hipercampo, cristaliza el eje de complejificación, unificación en los campos neuronales individuales, haciéndoles partícipes de su poder. Las conciencias individuales salen revitalizadas de este contacto con el atractor extraño del ideal futuro del hipercampo. De este modo se despierta la conciencia colectiva para satisfacer su futuro ideal, movilizando su capacidad para actuar y fortalecerse en dirección a su desarrollo óptimo. Para que aparezca un líder con estas capacidades, su conciencia debe ser capaz de incorporar en sí misma la conciencia colectiva. Debe ser uno con la Tierra, porque sólo de esta forma puede acumular poder suficiente para reconocer el atractor extraño del futuro ideal del hipercampo y guiarse en esa dirección. Para conseguirlo tiene que expandir su autoidentificación. En este estado, sus propios deseos y necesidades son los de las especies, puesto que su yo está incluido en el hipercampo. Debe quedar claro que en todos nosotros coexisten diferentes niveles de conciencia en este momento presente. Cada modalidad perceptual representa un nivel, como lo representan todas las identificaciones mediante las que hemos vivido nuestras vidas. Estos niveles, unidos al nivel asociado con el atractor extraño del hipercampo, existen simultáneamente. Sin embargo, la localización de la conciencia individual varía según el desarrollo personal. El origen del poder es el atractor extraño, razón por la que la conciencia individual, que se las ha arreglado para ampliarse, tiene mayor energía y efectividad. Como explicamos antes, esto se puede conseguir por medio de la técnica de contemplación autoalusiva que incrementa la cantidad de información que se puede observar. Para que esta técnica progrese es necesario identificarse con el observador y no con sus contenidos. Cuanto más próximo se esté al origen del poder en el observador, mayor será la capacidad de incorporar al atractor extraño, ya que pertenece a la misma realidad que el observador. El atractor extraño impregna con su energía a todas las criaturas que viven en el hipercampo. En la periferia de este campo, donde se encuentran las organizaciones menos complejas y unificadas, su influencia es menor que en las organizaciones situadas cerca de su centro. Esto es, en los sistemas de mayor complejidad, número de elementos y capacidad de unificación. La posibilidad de modificar el hipercampo y alterar de esta forma la conciencia de cualquier sistema depende asimismo de lo próxima al centro que se encuentre la conciencia individual. Esto se llama eficacia de la conciencia. La influencia simultánea del atractor extraño sobre todos los sistemas que coexisten en el hipercampo implica que su acción está fuera del tiempo. Esta acción es atractiva, similar a la atracción que ejerce un imán sobre las sustancias férreas. La existencia de fuerzas universales de la naturaleza, como la de la gravedad, imita el principio de la conciencia. Por tanto, no es extraño que haya sido posible observar cambios gravitacionales relacionados con modificaciones del grado de unificación cerebral. En lenguaje cotidiano, la energía vitalizadora del atractor extraño del ideal futuro, del hipercampo, también recibe el nombre de amor. El amor tiene asimismo diferentes niveles, desde el puramente interpersonal hasta el amor universal. El auténtico líder de conciencia ha alcanzado la cúspide de la experiencia universal del amor
y dispone de poder suficiente para activar el amor en el hipercampo y en las conciencias individuales. El nivel de la experiencia amorosa individual activada depende de la distancia de la conciencia individual al centro del atractor extraño, o sea, que esta experiencia también se relaciona con la capacidad de unificar. Como resultado de lo que acabamos de decir, el líder auténtico capaz de experimentar la conciencia de unidad puede reconocer el mencionado atractor extraño y funcionar en el nivel de conciencia que sirva como polo atractivo para el resto de los campos neuronales. Podemos decir que representa el yo en que serán convertidos los otros y coexiste simultáneamente con ellos. Su conciencia baña el hipercampo, afectando a todos los campos neuronales con los que interactúa. Sin embargo, la existencia de un guía de la conciencia no basta para activar en las especies el atractor extraño del ideal futuro del hipercampo. Es necesario que los hombres estén preparados para recibir su influencia. Los sistemas educativos de todo el mundo deberían responsabilizarse de esta preparación, cuyo éxito también dependerá de los líderes de la conciencia. Cuando hablamos de la necesidad de un líder, no nos referimos necesariamente a la existencia de ninguna persona en particular. El liderazgo puede ser compartido. El atractor extraño tiene su origen en el propio hipercampo, razón por la que su influencia actúa invisiblemente sobre las conciencias individuales. El grupo de campos neuronales lo alimenta, y cuanto más sintonizados están con su influencia, más crece esta influencia. La existencia de un líder personalizado no es necesaria si hay un porcentaje significativo de la población que comparta el mismo espíritu, lo que facilita la influencia unificadora del atractor extraño. Conciencia de unidad. Quien posee conciencia de unidad no siente separación de los demás, lo cual no quiere decir que haya perdido su individualidad o que viva una existencia diluida y amorfa. En vez de eso, vive desde un foco al que convergen todas las experiencias. Todo lo que experimenta, siente y piensa está incluido en un yo único, en el que se integran sus experiencias. No se identifica con su cuerpo, mente o emociones, sino con la unidad que trasciende sus contenidos. Su unidad es el yo puro. Ha expandido su yo hasta el punto de abarcar todo lo que se experimenta al margen de su carácter externo. Vive el mundo como si todo fuera simplemente un yo y todas las mentes una única mente. Sabe que lo que sucede no viene ni es causado por fuerzas o entidades de fuera de él mismo, ya que su yo abarca todo. Reconoce que las plantas, los animales e incluso las rocas pertenecen y son manifestaciones de la misma conciencia que impregna todo, de la que forma parte y que al mismo tiempo es. Por esta razón, el que vive en conciencia de unidad experimenta un estado constante de sincronicidad que puede no ser visible para los que le observan. Estar en conciencia de unidad no suele ser apreciable excepto para los que están en el mismo estado o para los que han empezado a ser más sensibles a las sutiles variaciones del hipercampo. Esto es debido a que el hipercampo fluye alrededor del cuerpo del que está en conciencia de unidad, como si se poseyera un polo de atracción y limpieza. Las regiones del continuo espacial, que aparecen en nuestra percepción como objetos materiales, son zonas de baja sintergia que curvan y distorsionan literalmente el espacio, mientras que el campo neuronal en conciencia de unidad posee una alta sintergia similar a la del propio continuo espacial. Cuando dos sujetos se comunican, el que tiene una correlación interhemisférica superior atrae el de menor correlación interhemisférica a su nivel de coherencia. Esta evidencia experimental apoya las consideraciones mencionadas. Uno de los grandes desafíos con que tiene que enfrentarse la ciencia del futuro es la comprensión de la estructura del continuo espacial y del hipercampo. De esta comprensión dependerá la posibilidad de tener acceso a fuentes de energía limpias e ilimitadas
el manejo de la fuerza gravitacional, la construcción de ordenadores cuyos chips usen la propia estructura del continuo espacial y del hipercampo para sus operaciones, el desarrollo de técnicas de comunicación por encima de la velocidad de la luz y la comprensión del origen de la percepción y de la conciencia. La estructura del hipercampo. Puesto que la ciencia no está suficientemente desarrollada y que no tenemos a nuestra disposición instrumentos que hagan visible y analicen la estructura del hipercampo, con excepción naturalmente de nuestros cerebros y de sus percepciones, la única deducción que podemos hacer sobre esta estructura depende de nuestra capacidad de observación, razón por la que habrá que someter dichas observaciones a una mayor elaboración y experimentación en el futuro antes de darlas por válidas. Dos características del hipercampo parecen estar fuera de duda. La primera es que cada una de sus partes contiene una cantidad de información extraordinariamente grande. La otra es que todos sus puntos se afectan mutuamente como si el continuo espacial fuera un superconductor, evidencia sugerida por los experimentos de Aspect, que se basó en la paradoja Einstein-Podolsky-Rosen y en el teorema de Bell. Este teorema establece que si dos partículas elementales complementarias son separadas la una de la otra, la modificación del giro o spin de una de ellas afecta inmediatamente a la otra al margen de la distancia que las separe. En 1982, Aspect demostró experimentalmente que esa información se transmite de una partícula a la otra sin demora ni resistencia. Esto sugiere que el continuo espacial se comporta como un superconductor. Naturalmente, también podríamos afirmar que esas dos partículas elementales complementarias son en realidad una sola, por lo que constituye una unidad. Cada modalidad perceptual es el resultado de una distorsión congruente de un nivel particular de la estructura del hipercampo. Puesto que toda modalidad es un nivel de conciencia que posee una duración determinada del presente, que aumenta según aumenta su complejidad y unificación, podemos deducir que toda modalidad de conciencia es la distorsión y decodificación de niveles del hipercampo que contienen mayor densidad de información. El tiempo necesario, por ejemplo, para crear una distorsión del hipercampo que aparece como imagen visual, es mayor que la duración del presente para un sonido, pero menor que la duración del presente para una experiencia abstracta. Una experiencia mística precisa de un largo periodo de preparación antes de suceder. Es necesario mantener un estado de conciencia autoalusiva durante un tiempo considerable para que aparezca la experiencia de la realidad y del yo puro. Se podría decir que la duración del presente de una experiencia de iluminación es mayor que la de cualquier otra experiencia que precise de menos complejidad y unificación. Por esta razón, el místico distorsiona e interactúa con un nivel de densidad superior de la estructura del hipercampo. La necesidad de mantener una distorsión del hipercampo y por consiguiente un estado de conciencia durante un tiempo para tener acceso al nivel siguiente de conciencia tiene su modelo en la algoritmización cerebral. El cerebro solo es capaz de concentrar información en patrones neuronales estables si dicha información no contiene errores de codificación. Los procesos de purificación del contemplativo y del místico sirven para eliminar esos errores. Por esta razón, la técnica de meditación autoalusiva se basa en la observación de diferentes niveles de codificación y en su unificación con el observador. Cuando se unifican mayores cantidades de información, se decantan los algoritmos que tienen mayor densidad de información codificada en su estructura. Mantener un neuroalgoritmo de alta densidad durante un largo tiempo permite la creación de un patrón congruente de interacciones con otros algoritmos de densidad similar, lo que posibilita al sistema
para que los utilice como elementos de un nuevo nivel. El tiempo preciso para crear el nuevo patrón y la distorsión del hipercampo que lleva implícita es la duración del presente de la experiencia resultante. La experiencia no tiene acceso directo al hipercampo, mientras no se active el neuroalgoritmo que unifica la totalidad de la actividad corporal y cerebral. Esta es la razón por la que en el aprendizaje de la mística es necesario primeramente purificar el cuerpo y revisar la historia personal para eliminar los errores de codificación antes de poder acceder a la experiencia transpersonal. El camino a la conciencia de unidad sigue las mismas etapas. Mientras que se mantiene un determinado nivel algorítmico, se está poniendo a prueba la capacidad del sistema para seguir con ese estado estable de conciencia. Cuando se ha demostrado que es posible mantener ese grado de homeostasis durante un tiempo, a pesar de los cambios de estímulos exteriores, se establecen las interacciones precisas para favorecer la decantación hacia el siguiente algoritmo en una cadena posiblemente infinita hasta que se alcanza la conciencia de unidad exterior e interior. El camino a la conciencia de unidad sigue las mismas etapas. Mientras que se mantiene un determinado nivel algorítmico, se está poniendo a prueba la capacidad del sistema para seguir con ese estado estable de conciencia. Cuando se ha demostrado que es posible mantener ese grado de homeostasis durante un tiempo a pesar de los cambios de estímulos exteriores, se establecen las interacciones precisas para favorecer la decantación hacia el siguiente algoritmo en una cadena posiblemente infinita, hasta que se alcanza la conciencia de unidad exterior e interior. La estructura del hipercampo debe poder permitir la existencia de todos los estados de conciencia, desde los que tienen una breve duración del presente hasta los que tienen la más larga. Esta estructura, por consiguiente, tiene que ser múltiple, con complejas interconexiones, y capaz de ser distorsionada para originar infinitos patrones complejos. Por otra parte, cada punto del hipercampo debe ser un modelo del todo de forma análoga a los hologramas. El entrenamiento de un líder de la conciencia es similar al de un místico o un contemplativo. El líder tiene que poder distorsionar la estructura del hipercampo en sus niveles de mayor densidad y así crear patrones con la mayor duración posible del presente. Es más, tiene que poder mantenerlos el tiempo suficiente para que se desarrollen y lleguen a cristalizar en un nuevo nivel de conciencia. Esta capacidad de unificar dichos patrones está directamente relacionada con la talla del líder. Cada campo neuronal se comporta para ese líder como un punto de hipercampo. Su tarea es crear un patrón de distorsión del hipercampo que incluya todos los campos neuronales, lo que supone una estimulación saludable del desarrollo de los individuos. El genuino líder de la conciencia funciona como un atractor extraño en la máxima duración del presente, viviendo los patrones colectivos del hipercampo, del cual también forma parte como una experiencia personal. La experiencia de cualquiera es la suya propia, y su capacidad de purificar los errores de codificación le permite mantener estados de conciencia individuales y colectivos el tiempo necesario para conseguir nuevos niveles que impliquen un mayor desarrollo de la conciencia individual y colectiva. El desarrollo personal solo tiene lugar si hay aceptación, amor y falta de represión, estrategias que deben ser usadas para evitar las distorsiones caóticas del hipercampo y favorecer el desarrollo en la dirección establecida por el atractor de su futuro ideal. Puesto que estas consideraciones dependen de la calidad de la comunicación, dedicaremos la próxima sección a una discusión sobre la psicofisiología de la comunicación y sus relaciones con el liderazgo. Psicofisiología de la comunicación. La conciencia unitaria es análoga al estado de Samantabhara, que se obtiene durante la práctica de la contemplación Dzogchen.
En esta técnica el sujeto aprende a comprender el estado primordial del individuo, la naturaleza incondicionada de la mente en su propia experiencia inmediata. Para conseguirlo, contempla la experiencia que surge del primer instante de cualquier contacto sensorial. Este contacto es presencia pura. En el laboratorio hemos estudiado la posibilidad de conseguir el estado Samantabhadra empleando una técnica de retroalimentación de potenciales provocados. Esta técnica consiste en la presentación simultánea de un estímulo y el registro gráfico de las potenciales provocados por el estímulo. Los componentes de estos potenciales provocados reflejan las etapas de codificación del estímulo por el cerebro del sujeto. Se instruye al sujeto para que preste atención a los componentes de baja latencia de dichos potenciales, esto es, a los que reflejan el decodificado de los primeros momentos del proceso sensorial. El estado de presencia pura de este contacto se explica en Dzogchen empleando el símil de un espejo y los objetos que se reflejan en el mismo. El estado Samantabhadra es el contacto con el espejo de la mente al margen de cuál sea el contenido de la percepción, y equivale al yo puro de la realidad de conciencia de unidad. De esta forma, el estado de mayor sencillez, el instante primero de cualquier contacto sensorial, es similar al estado de mayor complejidad, contemplación autoelusiva de la totalidad de uno mismo en el momento presente. El modelo cerebral de incubación y activación de un patrón de interacciones en el hipercampo es el proceso de comunicación interhemisférica y su medida es la de la coherencia y correlación interhemisférica, que es el parámetro más general de la activación de las interacciones cerebrales. En el laboratorio hemos empleado este parámetro y lo hemos relacionado con diferentes variables psicológicas, incluyendo la autounificación y la comunicación interpersonal. Descubrimos que a medida que aumenta la correlación interhemisférica de un sujeto, éste se siente a sí mismo como más unido y más en contacto consigo mismo. Estos resultados también indican que hay un proceso de transferencia directa de los patrones de correlación interhemisférica entre distintos sujetos, lo que apoya la hipótesis de que el cerebro produce una distorsión del hipercampo y que la comunicación se basa precisamente en el intercambio de los patrones de los campos neuronales individuales implicados y de los patrones de correlación interhemisférica. Como hemos visto, al comparar los efectos de transferencia para dos cerebros que funcionen a niveles de correlación interhemisférica diferentes, siempre se ha observado que la correlación inferior es la que aumenta y se aproxima a la superior. Esto sugiere que el sujeto que tiene mayor correlación interhemisférica y se encuentra por tanto más próxima a la conciencia de unidad, atrae al otro sujeto, lo que apoya los postulados que indican que el atractor extraño del futuro ideal del hipercampo ejerce una fuerza atractiva. Puesto que el cerebro forma parte del hipercampo, el patrón de interacciones que se crea en su estructura pertenece a sí mismo al hipercampo. Por tanto, se puede deducir que los cambios que se producen en el interior del cerebro afectan al resto del hipercampo. Esto se puede observar en los resultados experimentales que vimos en el capítulo 11, que demuestran que hay una relación entre los cambios en la coherencia interhemisférica de los sujetos y las modificaciones de peso de objetos cercanos. Estos experimentos muestran igualmente que los sujetos humanos pueden aprender a modificar voluntariamente su coherencia interhemisférica. Cada vez que ésta aumentó, los sujetos informaron de que habían descubierto la relación existente entre experiencias internas diferentes como pensamientos o fragmentos de sus historias personales. Esta relación entre experiencia subjetiva, coherencia interhemisférica y fuerzas físicas concuerda con la unidad esencial de todos los fenómenos y con su identificación con la conciencia,
también despierta nuestro interés para comprender la dinámica oculta tras esas relaciones. Tiene un interés especial tratar de comprender las relaciones entre la actividad cerebral y la fuerza de la gravedad. Hay muchas evidencias anecdóticas sobre la capacidad de levitar de los sujetos que se encuentran en un estado determinado de conciencia, lo que concuerda con la idea de que ese estado puede estar próximo a la conciencia de unidad asociada con las experiencias de éxtasis que sienten los sujetos que reciben directamente la influencia del atractor extraño del futuro ideal del hipercampo. El estado puro del continuo espacial es aquel en el que hay un máximo de coherencia y simetría y no existe gravedad. Cualquier distorsión de ese continuo actúa como un campo gravitacional cuya magnitud aumenta a medida que aumenta la distorsión, desde una partícula elemental a un agujero negro. En el otro extremo, cuando la actividad cerebral comienza a imitar al continuo espacial en estados de alta correlación interhemisférica, la fuerza de la gravedad empieza a disminuir hasta que desaparece por completo durante el fenómeno de levitación. En este sentido, se ha registrado la coherencia interhemisférica de los sujetos durante la levitación y se ha observado que aumenta de forma notable. Una explicación posible del fenómeno de la levitación consiste en considerar la existencia de un efecto Meissner entre el continuo espacial y un cerebro que funcione con la máxima coherencia en todas las frecuencias. Ya hemos mencionado que el continuo espacial tiene un carácter similar a un superconductor, por la que un campo neuronal que tenga una coherencia máxima recibiría un efecto repulsivo omnidireccional de continuo espacial de forma análoga a la repulsión que ejerce un superconductor sobre un imán durante el efecto Meissner. Un imán colocado sobre un superconductor flota en el aire con un sorprendente efecto de levitación. La organización molecular del imán es altamente coherente, como también lo es el campo magnético que desarrolla. Un ser humano que funcione con coherencia máxima sería el equivalente al imán que interactúa con un superconductor, que en este caso es el continuo espacial. En el futuro, tal vez se descubra un motor antigravedad basado en la interacción de un mecanismo energético de elevada coherencia con el continuo espacial. Si consideramos la conciencia como el punto original, podemos concluir que lo que llamamos fuerza de la gravedad se encuentra conectada con la conciencia, por lo que puede ser modificada mediante la acción humana. Cuando Newton introdujo el concepto de la atracción de la gravedad como una fuerza a distancia entre los cuerpos materiales, su contribución fue considerada revolucionaria, pero aún no habían sido entendidos sus fundamentos. El intento de Einstein de explicar este concepto como resultado de la curvatura del espacio-tiempo, efecto de fuerzas en las que participaban las masas como elementos de distorsión, fue un paso en la dirección correcta, pero su fracaso al tratar de elaborar una teoría del campo unificado significaba que los constructos sobre los que basaba sus ideas estaban limitados por el espíritu de la época. Desde mi punto de vista, esta limitación puede ser obviada si se considera que la conciencia es el punto original. También existe una fuerza repulsiva en cada una de las distorsiones del continuo espacial similar a la fuerza de gravedad. Esta fuerza repulsiva existe para cada distorsión intermedia. Ya hemos mencionado que es análogo a la fuerza que ejerce un superconductor sobre un campo magnético que trata de penetrar en él, efecto Meissner, y posiblemente tiene una base similar si consideramos que el continuo espacial es asimismo un superconductor. La expansión del universo, desde la primera distorsión del continuo espacial, fue el resultado de la acción de esa fuerza repulsiva que continúa actuando a medida que se agrupan nuevas distorsiones. Las distorsiones ejercen entre sí una fuerza atractiva. Dos fuerzas actúan en esas distorsiones, y aunque tienen polaridades diferentes,
Una es atractiva y la otra repulsiva. Actúan en la misma dirección. El continuo espacial ejerce por un lado una acción repulsiva sobre todas sus distorsiones, mientras que por otro lado estas distorsiones se atraen mutuamente. Al hacer su aparición el hipercampo, se invirtió la función repulsiva del continuo espacial para los sistemas neuronales, que comenzaron a regresar en forma de conciencia de unidad al estado fundamental de coherencia y simetría totales del continuo original.